nuestro ciclo de especiales de crítica dialéctica, una de las líneas que abordamos es dar a conocer las investigaciones que se vienen haciendo en Argentina, el tema de la investigación científica, un tema totalmente vapuleado siempre por los gobiernos de más derecha que venimos teniendo, ¿no? Este ciclo de relativo crecimiento y después de bombardeo por parte de la derecha. Entonces nos parece importante darle lugar a los investigadores que vienen trabajando el tema. Hoy lo tenemos a Larry Andrade, quien es investigador de CONICET y docente de la UMPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Hola Larry, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Bueno, hola Guido, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo y comparto plenamente tus palabras de que el CONICET está siendo sometido a un estrés como nunca ha atravesado, creo, en las últimas décadas. Es cierto, desde que yo entré al CONICET como becario, siempre pasamos estos periodos de estrés, pero esto parece el acabose, nunca llegamos a este nivel, digamos, ¿no? Bien, ¿con qué vamos a hablar con Larry? Bueno, él como de alguna manera ya su pertenencia institucional ya nos tira una pista, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Vamos a hablar de la Patagonia Austral. La sede central, si no me equivoco, está en Río Gallegos. A eso llama Patagonia Austral, digamos, ¿no? Básicamente a la provincia de Santa Cruz. No sé si involucra algo Chubut, nos dirá Larry, y Tierra del Fuego. Y Larry viene trabajando desde hace muchos años cuestiones socioproductivas vinculadas a la Patagonia Austral. Y hoy vamos a hablar de esto, porque todo lo que sabemos de lo que es habitualmente la historia de la Patagonia, hay una línea fundamental que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Con las estancias de origen inglés, la ganadería. De hecho, hoy parte de eso es reconvertido en lo que es el turismo de estancias, que es en Santa Cruz, tiene bastante desarrollo. Y aparece como un nuevo polo productivo el tema de la minería, que ha tenido también sus ribetes de alta conflictividad por cuando aparece esto que se ha llamado la mega minería, algo novedoso de los últimos 10, 15 años más aproximadamente, con aparentes fuertes impactos ambientales y con revueltas de la población. Entonces, Larry, ¿cómo podrías caracterizar este desarrollo que yo diría, vos me corregirás o no, que viene en decrecimiento de la ganadería en Patagonia? ¿Cómo ha afectado esto la trama poblacional, la trama de las relaciones laborales y las cuestiones ambientales? Porque también se vino hablando mucho del agotamiento del suelo. Y si contraparte en este decrecimiento, cómo se viene dando este crecimiento de la minería, ya sea la minería convencional o la mega minería en Patagonia Austral. Todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, sí, Patagonia Austral básicamente es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La UMPA está en Santa Cruz, el rectorado está en Río Gallegos y tiene 4 sedes, en Río Turbio, Puerto San Julián, Río Gallegos y Caleta Olivia. Yo vivo en Puerto San Julián, lo que se llama la zona centro de Santa Cruz. Estamos hablando de la ruta 3, desde Buenos Aires hasta acá, 2.500 kilómetros, digamos. Estamos en el kilómetro 2.400 y pico nosotros acá. Esta es la provincia de Santa Cruz, después de Buenos Aires, la segunda provincia más grande del país, es enorme. Y nosotros estamos dentro de lo que se llama el área ecológica meseta central santacruceña, que son 14 millones de hectáreas, digo, para que dimensionemos las superficies de las que estamos hablando, ¿no? Magallanes es el departamento donde está Puerto San Julián. La provincia tiene 7 departamentos, Magallanes 1. Solo Magallanes tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y San Julián es la única localidad. O sea que una de las características del territorio santacruceño es el despoblamiento. Y esto, o el despoblamiento, la relativa pequeña cantidad de localidades, de las cuales muy pocas sobrepasan los 10.000, 15.000 habitantes.
Esto tiene que ver justamente con la impronta que generó el poblamiento ovino en Santa Cruz. Estamos hablando de fines de 1800, principios de 1900, donde hay como 3 corrientes por las que arriban los ovinos a Santa Cruz. Una viene de Malvinas, otra viene del sur de Chile, donde ya la ganadería estaba desarrollada, Punta Arenas, Natales, y la otra coincide con lo que Sábato llama el proceso de desmelinización en la pampa húmeda, donde todos los rebaños ovinos comienzan a ser desplazados hacia el sur y comienza a aparecer el vacuno y después va a ser lo que va a ser la pampa húmeda más cerealera, ¿no? Todo ese caudal de ovinos, que llegan a ser millones, se va radicando en parte en Chubut, en parte en Río Negro, en parte en Neuquén, menos, muchos más en Santa Cruz. Y las estancias, la característica que van a tener es que se van a ir loteando, por decirlo de algún modo, predios en un tamaño modal de 15 a 20.000 hectáreas. Hay establecimientos mucho más grandes, pero en la zona donde estamos aquí son entre 15 y 20.000 hectáreas, que llegaron a sostener majadas de 5, 6.000 hasta 7.000 ovinos. Yo empiezo trabajando en Santa Cruz, yo soy sociólogo, en 1992, 93, con la crisis que se desata en Santa Cruz. Hay que recordar que en el agosto de 1991 es la erupción del volcán Jackson, una erupción que tuvo efectos devastadores en el territorio, porque justo coincidió que había vientos oeste-noroeste, o sea que toda la ceniza cae sobre el territorio santacruceño, lo cual provoca una crisis de proporciones. Pero, y después en el 1994-95 hay unos eventos climáticos extremos, también grandes nevadas y heladas, que terminan de diezmar los stocks ovinos. Pero estas crisis no se pueden entender solo en ese contexto, sino en el largo transcurrir de la ganadería ovina, que fue lo que yo empecé estudiando, que es un proceso de erosión provocado básicamente por el pastoreo y pisoteo de millones de ovinos, que provocan el fenómeno de la desertificación. Para 1990 y más, se hace un convenio entre el INTA y una agencia alemana de cooperación técnica, la GTZ, y comienzan a mapear con imágenes satelitales y con estudios en terreno el impacto de la desertificación en la provincia, y la verdad que se detectó que era altísimo. La llegada del ovino, entonces, lo que provoca en Santa Cruz es, en el largo plazo se va a notar esto, un proceso erosivo muy grande, que es el fenómeno de la desertificación, que impacta, pensemos que estamos hablando de territorios áridos y semiáridos, con clima frío, con promedio de precipitaciones de 120 milímetros anuales, 150 los años más llovedores, por lo cual estamos hablando de un suelo bastante seco, con una vegetación muy arbustiva, con poco pastizal y con muchas dificultades para regenerar este pastizal. La desertificación es producto básicamente de un pastoreo intensivo y del pisoteo que provocan una especie específicamente exótica introducida como es el ovino, digamos que no era un animal adaptado a este tipo de suelo, aunque se adaptó, pero con unas consecuencias que podemos observar hoy, ¿no? Recién En hacia realidad es 1900... el suelo es el que no está adaptado a las ovejas. Claro, bueno, La porque vegetación, la digamos. comparación, claro, la comparación se hace con la fauna nativa, que es el Claro, guanaco, por ejemplo, que claro. tiene otro tipo de pisada, que tiene un pie, podríamos decir, una pata adaptada a este tipo de suelo y no provoca el pisoteo que provoca la oveja, no provoca el mismo daño. La oveja tiene pezuñas que se van hundiendo en el suelo y millones de animales yendo y viniendo lo van aflojando, más los vientos se va volando, digamos. Claro. Eso Bien. básicamente fue lo que pasó. Entonces, la incidencia de bajas precipitaciones, suelos pobres y frágiles, vientos constantes, básicamente ahora está empezando la temporada del viento en septiembre, arranca el viento predominantemente de oeste-este, es decir, de la cordillera hacia el mar, y dura hasta marzo-abril, digamos, prácticamente todos los días hay viento. Si el suelo está removido, ese viento
va volando la capa superficial, la capa fértil, y va evitando que las plantas puedan reproducirse, ¿no? Ese es básicamente el impacto más fuerte que provocó la desertificación, que como fenómeno comenzó a ser estudiado seriamente por el INTA. Ya había estudios previos en los 70, 80, quizás antes, pero activamente en los 90, cuando mediante un convenio de cooperación técnica con la GTZ de Alemania, se comienzan a analizar imágenes satelitales que también estaban ya disponibles y en buena calidad, y comienzan a hacerse los mapas de índice verde, de receptividad, y se registra que aún con la caída de stock que hubo, más de 5 millones de ovinos, todavía los que quedaban seguían siendo muchos para esa capacidad que tenía y tiene el pastizal natural actual. En ese momento que se agudiza la crisis de la ganadería ovina extensiva, que es una de las características extensivas, es decir, es en grandes superficies de tierra, coincide la erupción del volcán Jackson en 1991 y grandes nevadas y heladas en 1994 y 1995 que terminan de devastar los stock ovinos, y se suma los efectos de la política económica de la presidencia de Menem, que con el 1-1 en aquel momento significaba para los productores una rentabilidad bajísima. Además, la lana venía sufriendo ya competencias de los tejidos sintéticos, que ha sido uno de los factores también muy fuerte para que no pudiera seguir prosperando el negocio. Y se suman otras cuestiones que son propias de la ganadería, del ganadero ovino santacruceño, que es no haberse podido dar cuenta a tiempo de los efectos que estaba provocando su trabajo con el ovino en el campo, no haber encontrado alternativas en razas carniceras, en mejorar la calidad de la lana. Entonces, todo eso fueron impactando en una producción que termina llegando al estado en que se encuentra hoy, en un nivel de existencia muy crítico. Nosotros en una investigación anterior, terminada hace un par de años, encontramos que en la meseta central, esa de que tiene 14 millones de hectáreas, hay más de 6 millones de hectáreas fuera de producción, establecimientos que han sido abandonados directamente. Entonces, en ese lugar y en ese contexto, estamos hablando de Puerto San Julián, una ciudad de 5.000 habitantes. En 1995 se estima que la desocupación llegaba al 30%. Aparece el primer gran yacimiento minero que va a entrar en producción 3 años más adelante, que es Cerro Vanguardia de Anglo Gold. Entonces, aquí no ocurrió lo que va a ocurrir más adelante en Esquel. Aquí lo que hubo fue como gracias a Dios llegó el trabajo, digamos. Entonces empezó el pleno empleo con todo lo que había en San Julián, y empezaron a llegar grandes contingentes poblacionales que van a llegar a la población de San Julián, a lo que es hoy se estima en 17.000 habitantes, de los 5.000 originales, ¿no? Entonces todo eso hizo que la minería no tuviera las objeciones que recibe y ha recibido básicamente a partir de Esquel, porque además aquí el yacimiento está a 150 kilómetros de la localidad, por lo cual mucho de lo que pasa ahí, el impacto que tiene, no se sabe. Tampoco le disputó territorio a nadie, porque esos campos ya estaban fuera de producción. La empresa viene, los compra y se apropia de esa tierra. O sea, el proceso fue distinto, y quizás eso explica también, en parte, que no haya recibido una confrontación muy fuerte de parte de la sociedad, y sí una bienvenida bastante importante. Sí, pero, perdón, en realidad donde tuvo una confrontación fue básicamente en Esquel, y después a partir de ahí se armaron pequeños focos de resistencia en la cordillera. Pero en general la minería ubicada en meseta, incluso más al norte, en Río Negro, tuvo un proceso similar al que vos decís por parte de la población, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las poblaciones de meseta, por ejemplo, lo que es el corredor lo que se llama Línea Sur en Río Negro, que básicamente se crean todos esos pueblos y ciudades por el tren, cuando el tren tenía un recorrido interesante. Hoy en día el tren es provincial, pero pasa una vez por semana, ya no tiene la vida que tenía antes. Mucha población se queda con escasos ingresos, entonces también festejan
la llegada de esta megaminería. En Cordillera, que son los trabajos que yo más hice, es otra por empezar el paisaje ya es otro, hay otro tipo de recursos y ahí buena parte de la burguesía y pequeña burguesía vinculada al turismo, que ve amenazado su fuente de ingresos, ahí también reacciona, digamos, ¿no? Entonces, yo marcaría, digamos, esa diferencia. Yo creo que por eso digo, lo que vos estás contando de zona de meseta, como vos decías, digamos, la gente dice, bueno, viene trabajo. Sí, de hecho, está bien lo que aclarás. Aquí hubo algunos principios de gestión de esbozos de resistencia, justamente en la zona de los antiguos. Estaba la Claro, Asamblea de Amigos del Lago Buenos Aires, justamente claro. porque estaba, en ese momento la discusión muy fuerte era el uso del agua, ¿no? Entonces decían, no, que no vengan a depredar el lago, que el tema de los contaminantes como el cianuro y esto. Y hubo otra asamblea ciudadana que tuvo alguna relevancia hace muchos años también, en Gobernador Gregores, justamente porque está el Río Chico ahí, que es una zona de precordillera. Uh-huh. Pero bueno, después en la provincia hay algunas organizaciones ambientalistas que tuvieron alguna especie de reclamo que no tuvieron gran resonancia, pero es verdad, en la zona de meseta, ¿qué es lo que la discusión que quedó post-Esquel en Chubut? La meseta central de Chubut sigue reclamando trabajo y para ellos la minería es una fuente de trabajo y Claro, además bien paga, ¿no? sí. Así que en ese contexto comienza la construcción de la planta en 1995, Cerro Vanguardia, y en 1998 ya entró en producción y produce el primer bulón doré que se llama, que es la mezcla de plata, oro y básicamente otros metales en mucha menor cantidad, creo que es molibdeno y cobre sacan, pero básicamente es oro y plata acá. Y Cerro Vanguardia es básicamente productora de oro, por sobre la cantidad de plata, que también sacan mucha, pero que tiene mucho menor valor, ¿no? Uh-huh. Pero la explotación básicamente es oro. Y hay otros yacimientos en la provincia, hoy hay menos, pero se están reactivando la exploración y se supone que en el año que viene ya van a entrar en producción algunos que estaban cesando la producción y algunos nuevos que han encontrado vetas muy interesantes de oro y plata. Todo esto ocurre dentro de la meseta central, en un área, como lo llaman los geólogos, una provincia geográfica que se llama el Macizo del Deseado, que aparentemente es un lugar extremadamente rico en minerales, por ahora solo oro y plata, pero también ya se está hablando de uranio, como en Chubut. O sea que el horizonte minero, según dicen algunos especialistas, para Santa Cruz por lo menos tiene de entre 60 y 80 años seguro. De todo depende de los altibajos y las coyunturas políticas, básicamente, ¿no? Pero la rentabilidad es muy alta. De hecho, las empresas siguen apuntando a la exploración, salvo en aquellas vetas que han bajado la producción, como fue el caso de Manantial Espejo en Gregores, que cerró en el 22, pero vienen estas empresas mineras que le llaman las junior, que son más chicas, y siguen explotando con menor inversión, pero la producción sigue adelante. Hoy en día, ¿qué explotaciones mineras tenemos entonces? ¿Cerro Vanguardia sigue en producción? Cerro Vanguardia está en producción, había anunciado su cese de actividad para el 28, pero ahora compraron un nuevo yacimiento y ya calculan que la van a extender 2 o 3 años más la producción, se le estamos hablando de 2030. Después tenés ¿Y dónde están los Cerro Moro. yacimientos? Perdón, los yacimientos de Cerro Vanguardia están ubicados por dónde? Esos están bien en la meseta central, están en el centro de la provincia, digamos. De acá están a 150 kilómetros. Es un tramo por la ruta 3 y después son 40 kilómetros hacia el oeste, o sea, hacia el centro de la meseta. Entre San Julián y Gregores sería más o menos, Pero más hacia el norte, más hacia el norte. más hacia el Bien, norte. bien. Después decías, entonces, ¿qué otra más decías? Después está Cerro Negro en Puerto Deseado, en la zona de Puerto Deseado, que ahí hubo un proceso de cambio de operadora. Después de acá cerca de San Julián, a unos 100 kilómetros, está Don Nicolás, que es una mina bastante más pequeña. Y después ¿Y para la estas dos zona, últimas también de oro?
Básicamente son de oro. Don Nicolás también tienen bastante plata, básicamente es más plata que oro, pero... y después tenés hacia el... Pero son empresas bastante más pequeñas, mucha menor producción tienen, ¿no? Ajá. Y después tenés hacia la zona noroeste de la provincia, la zona de Perito Moreno, Los Antiguos, sobre Ruta 40 para ubicar ahí la precordillera. Ahí Ujú. tenés Cerro Moro, San José, Huevos Verdes y Minera Santa Cruz, que está por ahí también a mitad del camino en la zona norte, que casi superponiéndose con la zona que era petrolera hasta hace un tiempo, ¿no? Que ahora también ya se están retirando de ahí la actividad petrolera. Y creo que no me... Activos creo que están esos, no me acuerdo de otros ahora. Pero después Bien. estuvo Manantial Espejo, Mina Marta, Joaquín, Cose, hubo varias por acá que ya cesaron su producción. ¿Y por qué cesaron? ¿Porque terminaron los minerales? Básicamente porque eran vetas chicas o pudo haber pasado que no siguieron con la exploración o la exploración ya no arrojó buenos resultados como para justificar la inversión y se retiran, digamos. Entonces, lo que está viendo es como que ahora estas empresas más grandes, esta Manantial Espejo era de Triton, que es una multinacional, la venden y la compra otra más chica y vuelve a ponerla en producción con menores volúmenes, pero también con menores gastos. Entonces, para ese tipo de empresas es rentable. Ajá. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de los cierres, vos habías empezado a estudiar el tema de los impactos sociales, ¿no? De los cierres de mina. ¿Qué nos puedes contar? Nosotros, sí, bueno, una cosa que empezamos a trabajar después en coincidencia con este declinamiento de la ganadería ovina y el nacimiento de la minería es el impacto que la actividad minera genera en las localidades. Básicamente lo trabajamos aquí en San Julián, esto del crecimiento poblacional que pasa de 5.000 a 15.000, 17.000. Entonces, bueno, esta es un montón de gente que vino en distintas etapas. Muchos vinieron en la etapa de construcción de la planta, eran algún tipo de especialista en distintas cosas que no todas las demanda la minería. Por ejemplo, carpinteros, herreros, soldadores, constructores de distinto tipo, con distintas jerarquías de formación, digamos, ¿no? Y mucha de esta gente se queda en las localidades, algunos logran reinsertarse después en los oficios que la minería demanda, y aparece también las empresas mineras en estas localidades pequeñas empiezan a jugar un rol que Svampa define estudiando algunos lugares de la minería en otras provincias, como un actor central, digamos, un actor total, es la definición que da. Es decir, un actor que tiene extrema relevancia en las cuestiones que afectan a la actividad minera, a la actividad de la comunidad, porque comienzan a aparecer estos aportes. En Santa Cruz se crea, en San Julián, se crea la Agencia de Desarrollo Local en 2003, 2004, con los aportes que hace la empresa minera. En aquel momento, bajo las consignas de responsabilidad social empresaria, la empresa minera Cerro Vanguardia, que es propiedad de Anglo Gold Ashanti, que es una sudafricana, comienza aportando 500.000 pesos, que en aquellos tiempos era una fortuna. O sea, pongámonos en 2003, 2004 en este país, ¿no? El acuerdo era que la empresa ponía 500.000 y la provincia ponía otros 500.000. En ese momento estaba Acevedo de gobernador, el que ahora es diputado provincial, o diputado nacional por Santa Cruz. Una vez creo que Santa Cruz puso los 500.000 pesos, creo que como 2 años después puso la mitad y ya no puso nunca más. La provincia nunca más aportó a esta agencia de desarrollo. Sin embargo, la empresa minera siguió aportando y aumentando los montos que va destinando a la agencia de desarrollo. Y este año, por ejemplo, se está por firmar el acuerdo de responsabilidad social empresaria, que está cerca de yo no me acuerdo exactamente el monto ahora, pero arriba de los 1.000 millones de pesos el aporte que va a hacer. Entonces, ese es un dinero que ingresa a la localidad
y que la agencia, que tiene un directorio conformado, entre otros, por la empresa, pero por distintos representantes de instituciones y organizaciones locales, deciden qué uso le dan. Nosotros hemos trabajado eso porque básicamente eso estaba pensado para lo que ellos llamaban el post-vanguardia, es decir, qué va a quedar en San Julián una vez que la empresa se retire. Y nosotros hacíamos un estudio de que buena parte de esos fondos fue destinado a obras, a financiar viajes, a financiar otras actividades que no son productivas. Entonces, productivamente va a quedar casi nada en San Julián. Nada. Pero nosotros consideramos que estos fondos también son parte de obtener esa licencia social de manera implícita, es decir, ponemos plata para todo lo que haga falta mientras nosotros estemos en producción. Y ese es uno de los riesgos, ¿no? Además, según la empresa, en San Julián hay más o menos 400 empleos directos de los 1000 y pico que son empleados propiamente de la empresa minera hoy en el yacimiento. Además hay otros tantos empleados de las contratistas que prestan distintos servicios, pero esos son empleados de las contratistas, no de la empresa minera, ¿no? El problema es que hemos conversado con autoridades municipales, tanto en Gregores como acá, con autoridades de los juzgados de paz, y lo que hay no es residentes en San Julián que trabajen en la empresa, sino mucha gente que hizo el cambio de domicilio para figurar como empleado local, pero viven en Mendoza, en San Juan, en Salta, en Jujuy, o sea, no viven acá. Por lo cual, la primera cuestión es que no es verdad que haya tantos trabajadores de vanguardia residiendo en San Julián. Hay varios, pero no son... Hay una ley provincial que establece un 70% de obligación de contratar al empleo local en residentes en la provincia, y lo que ocurre es que entonces lo primero que hacen cuando llegan a trabajar es hacen un cambio de domicilio en algún domicilio ficticio, porque nadie controla eso. En realidad hemos detectado, nos decían del Juzgado de Paz de San Julián, gente que vive en la avenida San Martín 3500 y la avenida San Martín termina en 2000, digamos. Entonces decimos, o gente radicada en terrenos baldíos, que bueno, todo ese tipo de cosas pasan, han pasado y siguen pasando. Lo cual, bueno, también pone en debate esto de cuánto es el dinero que efectivamente circula en la localidad generado por el empleo minero, que no es poco, porque los sueldos son bastante más altos que los de la administración pública provincial o nacional o de cualquier otras empresas, ¿no? Pero eso también genera un circuito de consumo, de comercio, de empleos domésticos, de trabajos de distinto tipo, que probablemente con el retiro de la empresa se va a terminar. Entonces, esa es un poco la gran preocupación que abre este cierre de mina. En algún momento va a ocurrir. Y ese es uno de los riesgos que hay que ir valorando desde ahora para que no nos arrase el aluvión cuando llegue, ¿no? Es similar a otros periodos de la historia donde grandes empresas también, de otras maneras, se hacían cargo de alguna manera se hacían cargo de formas diferentes. ¿Te acordás hace muchas décadas atrás, a mediados del siglo pasado, donde construían hasta sus propios pueblos, le daban viviendas por lo menos a los jerárquicos, como que creaban una comunidad periférica, urbana o semiurbana, y también, y bueno, cuando cerraba, venía la hecatombe, digamos, ¿no? Esta estrategia de la empresa Total, creo que algo así lo nombraste, ¿no? El actor total. ¿Cómo? El actor total, digamos. El actor Total, bueno, no es nuevo, digamos, ¿no? Y es característico, bueno, tiene que ver con la lógica del gran capital que tiene esa capacidad, digamos, y además, como vos decís, claramente compra voluntades, ¿sí? Sí. En el Bolsón, que se caracteriza por tener una alta actividad ambientalista, muy crítica, lo que allá llaman los hippies, despectivamente lo llaman hippies, el otro bando, digamos, el bando no ambientalista. Bueno, también ahí es muy famoso el tema de Lewis, el señor que en su propiedad está el lago escondido, y bueno, hace lo mismo, ¿no? La gran cantidad de aportes que vuelca a la comunidad es intensa. Y ahí tenés la división. Aquellos que dicen, no,
qué bueno que es Lewis, por favor, que siga estando acá, porque gracias a eso entra una serie de... igual Bolsón tiene, no es como el caso que vos estás contando, digamos, tiene una actividad de ingresos propia por turismo, Claro. por producción agrícola, en la cual Lewis no es tan relevante, digamos, ¿no? Pero eso ocurre, ¿no? Eso es muy característico. Bien, en principio dos cositas. ¿Cómo es el proceso productivo de esta megaminería? Porque vos decías que había miedo de la utilización de una gran cantidad de agua. Estaría bueno que nos cuentes, mínimamente, ¿no? Sin entrar en detalles, cuáles son las características, porque no es de socavón, no es mina de socavón. No, Son básicamente a cielo abierto, ¿no? bueno, el Cerro Vanguardia y casi todas las empresas mineras ahora en Santa Cruz ya han pasado a la etapa de minería subterránea. Obviamente es una versión de socavón mucho más sofisticada y mucho más productiva que la que uno se imagina, ¿no? De las películas. Yo he hablado con la gente responsable de las áreas de ambiente de algunas empresas mineras acá de Santa Cruz y lo que te dicen, bueno, en realidad donde está la empresa minera no hay agua. O sea, si vos me dijeras, están usando el agua, hay muy poca agua disponible. Y el consumo de agua que ellos necesitan es bastante más voluminoso que el que puede producir una vertiente subterránea de la que saca agua un productor ovino, digamos. O sea, Ajá. ellos, por lo que me explicaron, sacan lo que le llaman acá, por lo menos, es el agua geológica, es agua de napas subterráneas, pero que está capaz a 150 metros de profundidad, que es una perforación imposible para un productor por los costos que tiene el metro de perforación para llegar a ese nivel. Y además son aguas geológicas, le llaman, porque son aguas que están estancadas como en cavernas o como le llaman, en repositorios subterráneos, capaz que lleva cientos de años ahí. Entonces son aguas muy mineralizadas que no se pueden consumir, no son de consumo humano. Digamos. Básicamente, la diferencia que siempre me marcaron es que obtienen agua que no es agua de consumo humano. Y además hacen todo un trabajo en los propios yacimientos, sobre todo en la minería subterránea, que es cuando van metiéndose también tierra adentro, el túnel cuando se va excavando, atraviesan estas capas de agua superficial que suelen ser las que toman los productores ovinos para poner sus molinos o sus tanques de agua. Entonces ese agua va cayendo todo el tiempo a los túneles y las tienen que ir drenando hacia afuera. Según ellos, las van estacionando en lagunas donde eventualmente la reciclan si la necesitan. Pero, por ejemplo, la empresa que está acá, Cerro Vanguardia, del agua, de la cantidad de metros cúbicos que tenía autorizado por la provincia para usar, declaran usar bastante menos de lo que tienen autorizado. O sea que en realidad allí no habría una competencia desleal con la producción. Eventualmente, estas filtraciones que se producen en los yacimientos podrían estar cortando el flujo de una vertiente subterránea que usa aguas abajo a algún productor y le puede provocar algún problema, pero no es el gran problema. No sería. Yo no soy experto en eso, obviamente si me dicen que hacen eso o hacen lo otro, yo no tengo forma de ponerlo en cuestión, ¿no? Uh-huh. Y además, el otro factor que siempre se ponía y se sigue poniendo como una amenaza en la producción, que es el uso del cianuro, que es la sustancia con la cual separan el oro del mineral, de la roca, digamos. Vanguardia es en aquel momento que yo hablé de esto, hace unos años, era una de las 2 empresas en Latinoamérica que tenía una planta de reciclado de cianuro, así que extraía el cianuro se mezcla con agua, se saca el oro y volvía a reciclar ese cianuro que se sacaba en una buena proporción y se inutilizaba. El resto, el remanente del cianuro y de otras sustancias que pueden quedar y seguramente quedan, van al dique de Colas, que supuestamente el dique de Colas es donde va todos los desechos de la actividad minera, que es todo en el terreno de los supuestos. Yo no puedo dar fe de que es así, ni tampoco de que no es así.
es como literalmente un dique impermeabilizado para evitar drenajes, y estos minerales van quedando allí y después esto se reprocesa o se trabaja para inutilizarlo. Yo había leído en la época de Esquel, es que esta impermeabilización en general no es absoluta, siempre hay algún drenaje, siempre hay alguna filtración, el cianuro precipita y forma sales con otros minerales que se amalgama y es arrastrado por el agua subterránea, se agarra alguna vertiente. No se sabe si eso está pasando o no porque no hay estudios aguas abajo en ninguna dirección para chequear eso, digamos. Así que por ahora hay que confiar que esto ocurre según lo que está previsto técnicamente. En la práctica habría que hacer los estudios pertinentes, ¿no? Corregime, a ver de lo que yo me acuerdo, digo, pero para explicar el proceso productivo, básicamente esta nueva minería de estos metales preciosos no es la típica minería que se ve en las películas, donde se encuentran vetas, donde claramente está identificado el mineral y separado de otros minerales, ni el oro y la plata, sino que acá hay pequeñas cantidades mezclados en la roca. Entonces lo que tienen que hacer es remover gran cantidad del territorio de roca y después separar esa pequeña cantidad de ahí, y para eso usan el agua y el cianuro, ¿no? Claro, lo que hay es una determinada cantidad de gramos, una ley que le llaman en geología, la ley del oro, puede ser 3 gramos por tonelada de roca. Entonces tenés que mover muchas toneladas de roca para generar una onza de oro, que son 30 gramos, 31 gramos. Entonces, todo ese mineral, por eso las maquinarias que se usan son monstruosas. Si uno ve las imágenes de las máquinas excavadoras o los camiones, son gigantes realmente. Porque lo que hay para que el negocio sea rentable, hay que remover cientos de toneladas por día para obtener algunas onzas de oro al final del día. Esto va a un proceso técnico, yo te lo explico también como lo entiendo, digamos, ahí como me lo han explicado y lo que he leído, a un molino de bolas que se llama, que es un molino que tiene unas bolas de acero gigantes que se van golpeteando y van triturando ese mineral, que después pasa a una instancia donde se lo mezcla con agua y cianuro y el oro se separa de eso. El resto del mineral ya molido, hecho polvo, es lo que va a parar al dique de Colas y se va estacionando allí. Ese dique de Colas es una de las cuestiones críticas en los cierres de mina, es cómo vos asegurás la impermeabilidad de eso por los próximos 15, 20 o 30 años, digamos, ¿no? Claro. Ese es un poco el trabajo. Y después ese mineral que se obtiene, que es oro y plata básicamente, con algunas otras cosas, como te decía, que forman lo que se llama el boulon doré, que es un bloque de 15, 20 kilos, fundido y no procesado. Es un bloque que contiene oro y plata, otros minerales, en un gran lingote, pero que eso es lo que se exporta y se va a las refinerías en Europa, básicamente, ¿no? Sí, se exporta casi material crudo, digamos, ¿no? Con escaso valor agregado. También eso recuerdo que se le criticaba. Volvamos un poco a la ganadería. Cuando vos empezaste a estudiar el tema de cómo podemos, digo, es famoso el tema de Santa Cruz, de lo que fue la Patagonia rebelde, la situación de semi-esclavitud en la que vivían los trabajadores. Pero hablando de los 90, fines de los 2000, que es cuando vos empezaste a estudiar, ¿cómo era la cuestión productiva y laboral? ¿Eran trabajadores de golondrina fundamentalmente, que iban solo para la esquila? ¿Era escasa la mano de obra fija que tenían las estancias? ¿Qué nos puedes decir respecto de ese tema? Bueno, mira, ahí hay varias cuestiones, pero vuelvo otra vez al principio del poblamiento ganadero. La rentabilidad de la actividad ganadera a principios del siglo pasado, 1905, 1910, hasta 1920 inclusive, era tan alta que si vos poblabas un campo de 20.000 hectáreas, construías la vivienda, las instalaciones para los animales, comprabas los animales, hacías los alambrados, en 5 años de cosechas de esquila pagabas esa inversión. O sea que estamos hablando de millones de pesos que vos los recuperabas rápidamente.
La lana que se producía acá, en Santa Cruz, en algún tiempo funcionó. Hay una historiadora fallecida ya en Santa Cruz, Elsa Barbería, que dice que a principios del siglo Santa Cruz básicamente funcionaba como una zona autónoma del país. De hecho, de San Julián salían los embarques de lana de Río Gallegos, de Puerto Deseado, iban directo a Amberes. Salían de acá a Europa, no pasaban ni por la aduana, ni pagaban ningún impuesto, y volvían los retornos directamente al productor. Digamos, la ganancia, no los retornos, que tiene otra connotación estos días, los retornos, digo, pero el dinero que de lo que se cobraba retornaba directamente al productor, que pagaría algunos impuestos, y era toda su rentabilidad. De hecho, los productores tenían casas en San Julián, casas en Comodoro, casas en Mar del Plata, viajaban todos los años, iban a Europa, o sea, tenían un nivel de vida impresionante. Eso era porque el pastizal natural permitía una producción que parecía que no se iba a detener nunca, y no fueron dándose cuenta que eso se fue degradando. Ahí había mucho empleo fijo. De hecho, básicamente eran empleados de origen chileno, chilotes, que son los que vienen de Chiloé, mucha gente de Punta Arenas, siempre hubo un intercambio, fronteras muy dinámicas con Chile. La confrontación con Chile ideológico-política es a nivel de los grandes niveles de la política nacional, no local. Digamos. Después eso permea y nos genera problemas. Las cuadrillas de esquila generalmente siempre no fueron locales. De hecho, antes, hasta los años 70, podríamos decir, 80 inclusive, las cuadrillas de esquila estaban radicadas en San Julián, en Puerto Deseado, en todas las localidades santacruceñas había, pero muchas. Cuadrillas de esquila son los grupos de trabajadores que hacen todo el trabajo de la esquila, que pueden ser, según la cantidad de manijas o de tijeras que tuviera la cuadrilla, que es con la que sacan la lana, podrían ser de 8, 10, 15, hasta 20 personas, porque llevaban su cocinero, el afilador, todo lo que necesitaban lo llevaban consigo. Hoy ese trabajo lo hacen básicamente cuadrillas que vienen, algunas de Trelew, otras de Río Negro y muchas de Corrientes, que siguen siendo también. En Corrientes es una de las provincias donde hay mucho ganado lanar, entonces esas cuadrillas hacen el trabajo allá y luego vienen a hacer el trabajo acá. El empleo fijo, en los censos, en la comparación intercensal entre 1991 y 2001, hay unas 7.000 personas en Santa Cruz que residían en la zona rural y se desplazan a los pueblos. Eso tiene que ver que buena parte de esas personas trabajaban y vivían en los establecimientos ganaderos o vivían en localidades donde los ganaderos tenían sus centros de acopio, de abastecimiento, y con la caída de la actividad se comienzan a ir a otros lugares. Muchos vinieron a San Julián, muchos se fueron a Comodoro y a otras ciudades y a otras provincias inclusive, ¿no? O sea que el empleo fijo era muy importante. Vos pensás que en esta zona que nosotros estudiamos la investigación anterior, el centro de la meseta central, estos 14 millones de hectáreas, hoy se calcula que hay entre 300 y 400 establecimientos cerrados, digamos, o sea, fuera de producción. Ahí fueron productores y todos sus empleados que se fueron a vivir a otro lugar, y es trabajo de las cuadrillas de esquila y de otro tipo de proveedores de servicios que dejó de existir para ellos, ¿no? Entonces, y hoy lo que hay son algunos establecimientos en producción, muchos también todavía, pero que básicamente tratan de no tener empleo fijo porque el costo que tiene hoy un empleado permanente en el campo casi que se come toda la ganancia que genera el campo en los stocks ovinos que hoy tienen, que estamos hablando básicamente de 1.500, 2.000 ovinos. O sea, el productor prácticamente no alcanza a vivir él con esa renta, menos le alcanza para pagar un empleado, por lo cual hay muy poco empleo fijo en el campo hoy. Y ahora, ¿y el productor actual que tiene ovinos, introduce algún tipo de cambio tecnológico para que merme esta desertificación, o sigue criando ovejas como siempre y se sigue generando el proceso de desertificación? Bueno, ese fue uno de los problemas por los que en algún momento, en los 90, el INTA me contacta para ver si podíamos intervenir desde lo social, como me decían ellos, ¿no? Porque según ellos tenían un paquete tecnológico que el productor no adoptaba.
un paquete de tecnologías disponibles para manejo extensivo que mejoraba la producción, la rentabilidad, los índices productivos, y que el productor no adoptaba. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con entrevistas, a conversar con productores, y el problema era que lo que visualizaban como problema el INTA y lo que visualizaba como problema el productor era totalmente distinto. O sea, el productor no veía que hubiera un problema en cómo él manejaba el rebaño, claro, ni en el campo, sino que había un problema de la política económica de Menem, que los índices productivos caían porque había mucho zorro que le comían los animales, o mucho abigeato, mucho robo. Nunca se ponían en el lugar de que podían estar incidiendo en el problema que tenían. Y bueno, nosotros en los últimos años, 2015, 2017, un poquito antes, un poquito después, hicimos desde la universidad varias experiencias de mostrar alternativas a la producción ovina. Es decir, ya descartamos sacarlo de la producción ovina. Dijimos, bueno, vamos a tratar de mejorar lo que están haciendo entonces. Entonces nos presentamos y tuvimos la suerte de ser beneficiados con aportes de fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias en aquel entonces, el Ministerio de Producción de Nación, de hacer prácticas de alimentaciones suplementarias para ovinos que permitían mejorar la calidad y mejorar los índices productivos. Por ejemplo, porque ¿cuál es el problema? Una oveja flaca, lo más probable es que termine abortando el cordero, o el cordero nazca muerto, o lo abandone cuando nace, porque prioriza su propia supervivencia por sobre la de la descendencia, ¿no? Entonces nosotros generamos una serie de bloques multinutricionales trabajando con el INTA, que apostaban a que el productor mejore lo que se llama algunas categorías ovinas. Categorías ovinas pueden ser capones, borregos, borregas al primer servicio, madres, carneros, así. Bueno, borregas al primer servicio son las que van a quedar preñadas por primera vez. Si le decimos, si esa borrega llega bien alimentada, es más probable que la preñez se confirme y cuando nazca el cordero tenga leche para sostenerlo, porque los nacimientos pueden ocurrir en agosto, septiembre, cuando todavía hace mucho frío. Entonces le decimos, bueno, corderos cola, que le llaman. Corderos cola son los corderos más flaquitos, los que tienen poca chance de sobrevivir, que suelen ser muchos. Le decimos, bueno, a esos, si vos los encerrás en un corral y los suplementás durante 45 días con estos bloques, le das chance de sobrevivir y vos sacás un montón de kilos más de carne. Y tenés lana también en poco tiempo. Bueno, eso prendió. De hecho, ahora hay una persona que tiene un emprendimiento particular que está fabricando estos bloques multinutricionales. Es un negocio particular. Nosotros teníamos el objetivo de actividades de extensión desde la universidad, era mostrar que esto era viable, justamente para que alguien pudiera dedicarse a hacerlo y los productores lo adoptaran. Y por suerte, muchos productores entendieron que esto era importante y lo están aplicando. Un espaldarazo fuerte a esto lo dio hace 2 años. Acá hubo unas nevadas tremendas también, el campo quedó tapado con medio metro de nieve durante varias semanas. Entonces ahí y hubo mucha mortandad de ovinos en algunos lugares, y ahí comprendieron que era muy importante sostener nutricionalmente a los animales para que afronten esos momentos extremadamente críticos. Fuera de eso, nos está costando mucho. Nosotros le llamamos al proyecto de la extensividad a la semi-intensividad. O sea, si vos con 2.000 animales, de los cuales tenés carneros, capones, borregas, ovejas, podés apostar a fortalecer algunas categorías en menos superficie, no en 20.000 hectáreas. Y entonces reducís el riesgo de la predación, acá hay zorro y puma, el riesgo del robo, porque si estás más cerca lo podés controlar mejor. O sea, y te obliga a hacer algunos manejos un poco más importantes en el tema del agua, por ejemplo, si cuando tenés que garantizarle agua a esos animales constante y todo el tiempo, porque estos bloques, el limitador de consumo que tienen es la sal, o sea que necesitan tomar mucha agua después. Pero bueno, muchos lo están usando y la verdad que les está dando muy buenos resultados. Y otros se siguen con la lógica de tener los animales en las 20.000 hectáreas, distribuidos en la cantidad de divisiones que tengan, y bueno, esperar a que llegue el momento de la esquila o de la señalada para sacar los corderos. Otros muy aferrados al manejo tradicional, otros intentan innovar. Hay gente que tiene cabañas donde hay mejoramiento genético de los reproductores.
Hay una amalgama, pero el escenario es que se va reduciendo la cantidad de gente que está trabajando con el ovino en el campo. Claro. Una cosita, cuando vos hablabas de las cuadrillas de esquilas, no me salía cuadrilla. Ahí recordé, seguramente la conoces, hay un hermoso documental del 2009 que se llama Querida Marta, Carta de un viaje por Patagonia, que lo hizo un director de cine de Bariloche, ¿no? Echeverría. Así que después en la descripción voy a poner el link para que puedan ver esa película. Es muy interesante. Y no es aburrido como suelen ser muchos documentales. Bueno, por mi parte nada más. Lo que sí me gustaría recalcar, por lo que vos estás contando, que suele ser habitual en las locaciones universitarias de medianas ciudades, digamos, ¿no? De las sedes donde no están en las grandes urbes, suele haber bastante más vinculación entre la investigación que se suele hacer en las distintas áreas con la vida regional. ¿Sí? Eso es interesante. Nosotros hicimos acá en el canal hace un par de programas anteriores una mirada crítica sobre el tema de la ciencia y la universidad, ¿no? Donde recalcábamos esta necesidad de una ciencia vinculada con los intereses nacionales y de la población, ¿no? Eso es interesante. Vos hablaste, digo, esto último que contaste es muy claro, digamos, ¿no? Esta asociación entre investigación y extensión. Que en general las universidades tienen la Secretaría de Extensión y en las grandes urbes te dan cursos de inglés. Es muy característico de la UBA. La UBA se está llenando de guita dando cursos de idiomas, ¿no? Eso es la extensión de la UBA. Bueno, no, nosotros obviamente tenemos una fuerte inserción en la comunidad. De hecho, ahora estamos trabajando, yo estoy de director de un instituto ahora de Ciencias del Ambiente y Sustentabilidad, Recursos Naturales, donde soy el único de las ciencias sociales, el resto son ingenieros en recursos naturales, biólogos, agrónomos, y estamos trabajando dentro de lo pobrete que está la universidad y la ciencia en general hoy en Argentina, ¿no? Un mapa de vulnerabilidad de riesgo sanitario en la producción, porque los biólogos están trabajando eso, ¿no? Hay mucha incidencia de la fasciola hepática, que se llama, que es un parásito que afecta al hígado de los bovinos y los hace adelgazar e inclusive los mata, ¿no? Y también afecta a los caballos. Y eso está generalmente donde hay agua, donde hay fuentes de agua. Acá no son las que abundan, pero hay. Entonces se está haciendo un mapa para indicar dónde está muy diseminado este parásito, que además el huésped, donde se aloja el parásito, es un caracol. O sea que hay que buscar el caracol, y donde está el caracol está el parásito anidando ahí, adentro del caracol. Y entonces, y estamos trabajando también con otro grupo de biólogos, más dedicado a lo marino, unas experiencias de trabajo en la bahía de San Julián, con el tema de una macroalga que se llama cistis, creo, macrocistis, que es una alga comestible, que puede eventualmente ser exportada o traducida en distintos alimentos. Así que, y bueno, estos proyectos que te decía al principio, fuera de micrófono, el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación, donde hemos terminado el año pasado una consultoría trabajando con los productores, justamente enfocados en este contexto de cambio climático que acá es ya bastante evidente, en Santa Cruz por lo menos, traducido en que hay mayor cantidad de precipitaciones y mayor cantidad de días de calor, digamos, lo cual está provocando de alguna manera un cambio ya visible en la producción ovina, o sea, suele haber más espejos de agua disponibles. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay un poquito más de agua, hay un poco más de calor, pero ya no hay capa fértil en el suelo y las plantas nativas prácticamente están exhaustas. Entonces lo que está creciendo es mucha planta invasora. Tenemos un problema con las invasoras. Tienen en el campo, digamos, miles de hectáreas. Entonces, bueno, trabajamos articulados con el INTA, con el Consejo Agrario Provincial, que es una institución de la provincia que tiene vínculos con la cuestión productiva.
Y siempre tenemos lo que antes le llamábamos una chacra de la unidad académica, que se llama Centro de Experimentación y Transferencia, donde hacemos allí pruebas de distintos cultivos, de distintas prácticas, para después transferirlas al sector productivo. Ahora vamos a empezar en poco tiempo con forraje verde hidropónico, que es en pequeños espacios producir un forraje de alta proteína que sirve para suplementar estos animales en periodos críticos. O sea, vos pensás que una oveja que está tapada de nieve, que aunque le des 300 gramos de pasto por día, con eso sobrevive. Y sin esos 300 gramos se muere. Entonces, bueno, apostando a esas cuestiones, ¿no? Pero siempre bien vinculados con el entorno. Sí, sí. Bueno, Larry, muchísimas gracias. Ha sido sumamente instructivo, digamos, tu exposición, que nos hace conocer un poco más esto de la Patagonia Austral y cómo, y además muy, muy elocuente, cómo es necesaria la investigación científica para el desarrollo regional y para el desarrollo de un país. Pero claro, cuando a las políticas no les importa el desarrollo de un país y no solo los negocios de los grandes capitales, obviamente estas cosas molestan, ¿sí? Son vistas como costos, como lo dice nuestro presidente Compañales. Claro. Así que... Sí, clarísimo. Gracias, Guido. Bueno, me despido de vos, Larry. Seguramente, posiblemente en otra oportunidad volveremos a charlar. Y me despido, perdón, de todos ustedes. Hasta una próxima emisión de especiales de crítica dialéctica. Sin antes olvidarme, antes de despedirme, de lo que les digo siempre: difundan nuestro canal, pongan me gusta, ayuden a otra gente a difundir y a que se suscriba, porque bueno, hoy vivimos somos de alguna manera en estas plataformas esclavos del algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es claramente capitalista. Cuanto más tenés, más te dan. Cuanto más miradas tenés, más te posibilitan mirar. Eso uno lo ve en Facebook también, ¿no? Cuando uno publica mucho, después de un tiempo Facebook le dice, bueno, dado que has publicado mucho, ahora te daremos más difusión a lo que vos publicás. Es muy claro eso, ¿no? O sea, es muy transparente. Es muy transparente la lógica de la selva del más grande, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, ahora sí me despido. Gracias, Larry. Bueno. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Y a todos ustedes, hasta la próxima. Bueno, chao, gracias, Guido. Que andes bien. Suerte.